Bienvenidos a la Sala Cortázar de la Biblioteca Nacional al quinto encuentro mensual del 2015 de Propamba. Hoy el tema es la normativa, entonces, y nos preguntamos, ¿para quién es la ciudad? ¿Quién captura todo el precio del suelo urbano? ¿Las plusvalías urbanísticas corresponden al propietario o al Estado? El impacto del nuevo código civil en la ciudad, su relación con el urbanismo. ¿Es posible un ordenamiento ambiental sin regulaciones a los usos y condiciones de edificación e infraestructura? ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Cuáles son las políticas públicas, la regulación del suelo y el mercado inmobiliario? Bueno, entonces vamos a comenzar con el doctor Hernán Petrelli, abogado administrativo, miembro del COPUA. Buenas tardes. ¿Qué es COPUA? COPUA. Ay, parece una mala palabra y parece acercarse a la situación. El COPUA es el Consejo del Plano Urbano Ambiental, es órgano de aplicación de una ley que es la Ley del Plano Urbano Ambiental, que está por encima del Código de Planeamiento Urbano. Tiene la función de ser quien fija la interpretación administrativa, no la judicial, no la legislativa que se pueda dar en leyes, pero sí dentro del Poder Ejecutivo. Y por eso es que saca dictámenes o acordadas. Bueno, no sé qué más explicar. Eso es lo que hace el COPUA. ¿Parte del Ejecutivo? Directo. No, una parte es del Ejecutivo y otros somos designados por legislatura. Bueno, tengo 15 minutos. Esto lo podría encarar de una forma muy estrictísimamente jurídica, que pienso, o un poquito más conceptual. ¿Voy por lo conceptual? Sí. Los abogados suelen ser muy aburridos. Bueno, hay un tema. Mi tema está focalizado en el Código Civil y cómo impacta el Código Civil nuevo en materia de urbanismo. Bueno, y uno dice, ¿qué tiene que ver el Código Civil con el urbanismo? El Código Civil relata la relación entre los particulares y el derecho urbano es el Estado y los particulares y el Estado dentro de sí mismo. Entonces se están regulando relaciones distintas. Y es verdad, uno es del derecho privado y el otro es del derecho público. El derecho civil es del derecho privado y el derecho urbanístico integra el derecho público, es un derecho del Estado. Ahora, no son dos mundos separados el derecho público y el privado, son específicos pero tienen muchos puntos de contacto e interrelación, porque cuando el Estado regula las propiedades privadas, está metiéndose a poner límites y condiciones a la propiedad privada, al derecho de dominio que está en el Código Civil. Y entonces, para poder ver qué afecta en este nuevo Código Civil al urbanismo, yo tengo que ir y mirar, bueno, qué pasa con la propiedad privada y con los nuevos derechos reales y cómo el Estado los regula. Y en definitiva, lo que yo hice fue tratar de focalizarme más sobre si las capacidades del Estado están ampliadas o reducidas en este nuevo Código Civil. Este es el eje del estudio. Por supuesto, este nuevo Código Civil tiene cosas que, bueno, no están. No se explicitó más la función social y ecológica de la propiedad, qué pena. Los bienes colectivos como nueva categoría jurídica, que no son del Estado ni de nadie, pero deben ser preservados ecológicamente, tampoco está, se perdió una oportunidad. Lo cual, bueno, lo que no es de nadie sigue siendo del Estado, y a mí a veces eso me da más confianza que el bien colectivo, como a mí personalmente. Terminar con el camino de Sirga y empezar a hablar del camino de Rivera. Esto es otra oportunidad que se perdió. Sigue el viejo concepto de camino de Sirga cuando no se tiran más los barcos a Sirga. Y lo peor es que lo redujo. En vez de ampliar el camino de Rivera para que todos disfrutemos, que sea de acceso público, no.
va en el camino de reducirlo para cada vez menos y privatizar más las costas, lo cual es toda una plusvalía que está en juego. La declaración automática de bien de familia, esto es algo que está en la provincia de Buenos Aires, para los bienes únicos, también no está. La generalización de la llamada Ley Pierri, que regularizó una cantidad de títulos, y esto es clave en el interior. Ciudad de Buenos Aires todos tenemos títulos consolidados de propiedad privada, la provincia no es así, y no son así las otras provincias. Una buena forma de regularizar fue la experiencia Ley Pierri, tampoco pasó. El Código Civil explicita los derechos del propietario, me parece muy bien, pero ¿qué pasa con las obligaciones y las obligaciones sociales y ecológicas? Tampoco las explicita. Y tampoco cambió nada sobre las regulaciones de locaciones urbanas, que es todo un universo para hablar. Ahora, ¿qué es lo que hay? Y sobre qué es lo que hay en el código es donde entro ahora. Bueno, toma la propiedad horizontal, que era un derecho real, lo mete adentro, diciéndole conjuntos inmobiliarios, genera la posibilidad de subconsorcios, ahí genera varias cosas. A estos conjuntos inmobiliarios les otorga el derecho de preferencia a comprar unidades funcionales a los que ya están dentro de estos consorcios, conjuntos inmobiliarios, que en definitiva es lo que conocemos como propiedad horizontal. Es bueno porque reafirma la posibilidad del derecho de preferencia, que es algo que el poder público puede llegar a definir como un mecanismo de intervención territorial, pero bueno, está definido para propietarios y también está muy ambiguo ahí sus cositas. Propone el tiempo compartido como derecho real, propone el cementerio privado como derecho real, propone el derecho de superficie, lo explicita. Ahora se pueden hacer acuerdos sobre la superficie, que no sabemos exactamente cuántos centímetros es o no es, y las raíces hasta dónde llegan, pero bueno, tiene que ver con la funcionalidad más que con otra cosa. También la posibilidad de generar derecho de superficie sobre la edificabilidad, que la llama vuelo y sobrevuelo. Bueno, el derecho de prenda. En cuanto a las usucapiones o prescripciones adquisitivas, no cambió nada, no redujo los tiempos para producir adquisiciones por la posesión pacífica, y limita los dominios imperfectos a 10 años. Ahora bien, tiene otros temas. El del Código Civil no se puede ver solo como que es la madre de todo. El Código Civil, aún dentro de las relaciones privadas, está enmarcado por muchos tratados internacionales de derechos humanos, que dicen muchas cosas. Hablan del derecho individual a la propiedad privada y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Hay derecho también humano a una vivienda adecuada, y este es otro vacío que tiene este código. Este código habla del propietario, pero sobre el derecho a ser propietario, cómo facilitar ser propietario, no dice nada, y eso tiene que ver con un paradigma liberal que está en Vélez y que con algunas enmiendas continúa. El Pacto Internacional de los Derechos Humanos vuelve a insistir sobre la necesidad de acceder a viviendas, que pueden no ser en propiedad, puede ser en otro tipo de títulos. Y el Pacto de San José de Costa Rica, ahí en el artículo 21, reconoce el derecho humano a la propiedad privada y dice algo más. La ley puede subordinar el uso y goce, o sea, la propiedad privada, que en definitiva es eso, el uso y goce de la propiedad privada al interés general. Y acá es muy interesante porque está marcando la preeminencia del derecho público sobre el derecho privado. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta al momento de analizar el Código Civil nuevo. La Constitución Nacional, también el Código Civil está por debajo de la Constitución Nacional. La Constitución Nacional reconoce y garantiza la propiedad privada, pero según las leyes que reglamenten su ejercicio. Y según las leyes que reglamenten su ejercicio, ya reconocido en el caso del Colano en 1922, son todas las normas de derecho público: Código de Edificación, Código de Planeamiento, Código Ambiental, Código de Aguas, Ley de Loteo, Enparcelamientos. Todo eso condiciona y limita la propiedad privada. También, ahí puse el artículo 41, que es
es el derecho ambiental. El derecho ambiental también tiene esa capacidad de limitación y regulación de la propiedad privada. Bueno, y como voy muy rápido, bueno, voy a llegar al Código Civil nuevo alguna vez, ya tanto que insistí. Bueno, ¿qué tiene este nuevo Código Civil en materia de propiedades, de derechos reales, que es el eje que estamos mirando? Bueno, lo primero que sale a la luz es que mantiene lo que se llama la teoría del abuso del derecho. Esto que el viejo artículo 1027, que también estaba en el capítulo, en el libro de derechos reales, lo mantiene en el artículo 10. Exactamente igual. Y va a decir que es que yo puedo tener una propiedad y la puedo usar y gozar, pero no puedo abusar de ella de modo que empiece a perjudicar a otros o que la desnaturalice. El ius abutendi, que es lo que prohíbe. Porque tiene una función social, lo explicite o no lo explicite. Porque no es que es mi propiedad y hago lo que quiero. Eso está muy bien coloquialmente para salir a defender y para la barricada, la chicana, lo que sea. Pero la verdad que yo tengo una propiedad y la tengo inmersa en un contexto social que a la vez es el que la valoriza. Porque si está en el medio del desierto no vale nada. No la puedo usar ni la puedo gozar. La uso y la gozo porque está en un ámbito urbano, con infraestructura, con accesibilidad, con normativa urbana. Entonces, la propiedad termina no poder separándose y descindiéndose de su funcionalidad social. Porque es la funcionalidad social la que le da valor también. Bueno, y dice, sigue esta capacidad de que yo la tengo que ejercer el derecho de propiedad privada de un modo regular, que es casi como decir regulado por todos los otros códigos. Bueno, también en el artículo 14 va a decir que los derechos individuales, o sea, los derechos como propiedad privada, y de incidencia colectiva, y mira esa relación. ¿Qué pasa entre los derechos individuales como la propiedad privada y los derechos colectivos como el derecho al ambiente, al hábitat, al derecho a la ciudad, que ya está apareciendo en algunas normas como la Ley de Acceso Justo al Hábitat y el Plan Urbano Ambiental de la Ciudad? ¿Qué prevalece entre ese conflicto, el derecho individual o el derecho colectivo? Y vuelve a aparecer esto. La ley no para el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando puede afectar al ambiente o los derechos de incidencia colectiva. Son un límite. Vuelve a aparecer, lo explicita más. Esto no estaba y lo explicita más. También tiene otros dos cosas muy interesantes este nuevo código, que es el abuso de posición dominante en el mercado. Prohíbe el abuso de posición dominante y es causa de indemnización. O sea que si yo estoy sentado en la ciudad de Buenos Aires con 30 hectáreas que tienen norma de ciudad deportiva, pero no hago nada porque quiero otra norma, quiero norma Puerto Madero, estás perjudicando a la sociedad, porque estás generando una tuburización en la zona. Estás perjudicando a la sociedad. ¿Se te puede llegar a reclamar una indemnización? ¡Wow! Se abre un camino para salir a buscar, para accionar judicialmente. Tampoco admite los fraudes legales, esto de hacer que cumplo la ley, pero en verdad estoy desvirtuándola, no cumplo los fines que tenían vista la ley. Y tengo que empezar a apurarme porque el tiempo ya me corre. Bueno, también... ¿Está bien? Sigo. Sí. Bueno, ¿qué pasa con lo que eran las restricciones y límites al dominio del viejo código? Bueno, ahora lo retoma y lo explicita más. Dice, la propiedad debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva. La propiedad de todos los derechos, porque esta es la parte final. Dice, todos los derechos, todos esos derechos individuales, incluso los de propiedad privada, deben conformarse a las normas de derecho administrativo nacional y local. Deben conformarse se entiende, ¿no? Hacer las líneas. Está regulando propiedad privada. El mismo nuevo código lo explicita más que el viejo todavía. Bueno, y aparte sigue desarrollando todo lo que ustedes ven sobre agua, biodiversidad, valores culturales. María, ya lo tiene más que claro. ¿Y qué pasa en la definición de propiedad privada, de dominio?
tiene la misma definición con un agregado que se los puse en negrita. Dice, el dominio perfecto, la propiedad privada, es el derecho real que otorga todas las facultades de usar, gozar y disponer material y jurídicamente de la cosa dentro de los límites previstos por la ley. ¡Wow! Vuelve a aparecer. O sea, es un código que no es el que yo esperaba, ya dije todo lo que para mí le falta, pero está avanzando mucho más en la regulación de la propiedad privada. Le está dando mucho más fundamento. Bueno, y hay otros detalles ahí, reduce camino de sirga, esto ya creo que me eché algo, así que sigo. Bueno, restricciones y límites al dominio, también vuelve a insistir que las normas administrativas, las limitaciones impuestas al dominio privado en el interés público, están regidas por el derecho administrativo, o sea, están hechas por el derecho público, lo que vimos inicialmente, por el Código de Planeamiento, de Aguas, Ley de Loteo, toda la normativa pública. Bueno, debe ejercerse uso y goce de la propiedad en base a las normas administrativas de cada jurisdicción. Bueno, y en definitiva, y otro tema que también no es menor, todo lo que repite este código, todo lo que tenía el viejo código en cuanto a medianeras, vistas y luces. Esto lo repite, pero le hace un clic y dice todo lo que se habla sobre luces, aguas, arboladas, medianerías, vistas e instalaciones provisorias que se autorizan en el lote al lado, todo eso va a priorizar los códigos de edificación local. El Código Civil pasa a ser supletorio de los códigos municipales, los códigos de edificación municipales. Está reconociendo una mayor capacidad, una mayor facultad municipal, obviamente porque tenemos una nueva constitución que les otorga autonomía. Nuestra constitución es más municipalista que la que tenía el código en la época de Mitre y Sarmiento. Y otra cosa que va muy interesante va a decir que todo lo que el Estado regula de propiedad privada no es indemnizable. El Estado te limita pero no te indemniza, salvo una intencionalidad demostrada. Doble. Bueno, concluyendo, en conclusión, bueno, no facilitan nada el acceso a la propiedad privada, ni siquiera a los poseedores de buena fe, no admite ley Pierri, no admite todo lo que dijimos que le falta. Solo está admitiendo nuevas modalidades inmobiliarias que son las que pide el mercado inmobiliario. Por eso Fernanda Levenson dice en un trabajo que es un código desequilibrado. En ese punto yo le doy la derecha porque digo sí, está dando más posibilidades al mercado y no a la facilitación del acceso a la propiedad privada. Pero también tengo algo para agregar, que es este código explicita más las capacidades estatales de regulación de los dominios, de las propiedades privadas. Lo explicita más, tanto por el reconocimiento del bloque de constitucionalidad, todo lo que dijimos de cómo los derechos de incidencia colectiva y ambientales prevalecen sobre el derecho de propiedad privada, y porque reconoce la supremacía del derecho público sobre el derecho privado. Eso después me pueden criticar, obviamente. Muchas gracias.